Acá estamos con Nacho Palacio para el hincha del Boys Radio. Bueno, Nacho, empate al Boys sobre el final. ¿Cuál es tu visión del partido, del primer tiempo? Si bien no lo jugaste, el segundo entraste, ¿cuál es tu visión? Quizá más garra, empuje que otra cosa hoy. Tuvimos la mala suerte, quizá la de Puri que para el palo entrar. Quizá podíamos haber arrancado el partido ganando y es otra cosa, ¿no? Después estamos en la desesperación de querer ganar y descuidamos el arco. Nos hacen un gol fácil y bueno, todo cuesta. ¿Cuál es tu opinión ahora viendo el vestuario, ahora que se viene Colón en Santa Fe, porque se vienen 3 partidos durísimos? Colón, uno de los punteros, después recibimos a Morón y después volvemos a viajar a Mendoza con Godoy Cruz. ¿Cuál es tu visión ahora de esos 3 partidos que vienen? Sí, vamos partido a partido. Creo que todos los partidos son difíciles. Tratamos de no mirar mucho la tabla. Sabemos lo que es Colón allá y vamos a tratar de planificar la semana para dar la vuelta a la página. Muchas gracias, Nacho.